¿Qué tal a todos? Hace mucho tiempo que he estado inactivo por aquí. Estamos de nuevo retornando con lo que dije que iba a dejar. Sin duda quería entrar más a historias más misteriosas. De hecho, el logo y el nombre lo dicen. Pero algo que traigo todavía conmigo y me persigue son las noticias del mundo, ya que constantemente ando investigando e informándome. Los temas de la geopolítica son mi tiempo de ocio, sin duda, en ocasiones un chisme bien intenso, en donde tienes que investigar lo que realmente está pasando, en donde lo único que cuenta es la evidencia demostrada, no la percepción. Bueno, en ocasiones a veces sí es la percepción, pero se trata más de evidencia. Así que en mis ratos libres he estado viendo los acontecimientos más recientes. Así que he decidido hacer un podcast sobre esto, ya que también algunas personas me han preguntado sobre lo que pienso. Y pues obviamente me hago menso porque como que no se me toman de loco, pero eh, aquí está parte de lo que puedo decirles. Eh, Parte de mis pensamientos. Lo voy a dividir en dos partes. La primera será sobre los sucesos en Estados Unidos y la segunda sobre los conflictos recientes involucrando tanto las guerras de Rusia a Ucrania, la guerra de Israel e Irán, los ataques o las hostilidades que hubieron entre Pakistán e India. ¿Sí? Es un podcast de unos minutos, no una conferencia, así que no puedo profundizar mucho, pero si quiero dejarles la semilla de que investiguen, que no crean todo lo que vean en internet, ya que en muchas ocasiones la información está muy sesgada, pues en ocasiones los disque periodistas no lo hacen con el objetivo de informar, sino con el objetivo de ganar popularidad o no perder patrocinadores, que alimentan la ignorancia y la demagogia. Demagogia que los políticos saben aprovechar muy bien y que saben usarla contra nosotros. Y nosotros caemos muy bien que empezamos a creer que este político sí es la esperanza del pueblo, el redentor que nos iba a librar de los migrantes, entonces, o de la pobreza. Mm, Usaré mucho la palabra demagogia, que la palabra demagogia prácticamente es la forma que tiene un político de desacreditar la información sin fuentes confiables o evidencia empírica. Entonces, la demagogia también es de la polarización del pueblo, de echar unos contra otros. Es una acción política que prácticamente se trata de dividir al pueblo a través de desinformación, entre muchas otras cosas. Entonces es una palabra que estaré usando en el podcast. Entonces, ya para que contemplan qué es la demagogia. No es algo bueno. Entonces, a raíz de los acontecimientos de las protestas de California que se tornaron muy violentas entre civiles y la Guardia Nacional, ha habido muchas opiniones muy controversiales por parte de la gente que es muy simpatizante a Donald Trump y gente muy en contra. Hay muchas cosas de las cuales no son tan complejas de entender y las voy a explicar un poco. Bueno, muchas opiniones de famosos en gran solidaridad, perdón, con el pueblo de California y suenan muy bien. Personalmente, sigo algunas pequeñas celebridades de Hollywood y es divertido ver cómo se muestran como personas muy comprensivas y sin duda no faltan sus pancartas en las esquinas de sus casas apoyando según, pero es más una propaganda de fama, pues en su día a día el egocentrismo ronda en sus vidas. Unas palabras muy bonitas podemos ver de Kim Kardashian, que dicen, cuando nos dicen que ICE, conocido también, existe para mantener a nuestro país seguro y para eliminar a los criminales violentos, está genial, pero cuando somos testigos de que gente inocente y trabajadora está siendo arrancada de sus familias de forma inhumana, tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer lo correcto. Y y suena muy bien, la verdad, son palabras muy inspiradoras. Es una pena que el activismo que ella tiene no lo haya influido con Didi, realmente. Lo que pasa en California creí por un momento que era fácil de explicar y sí realmente quería, pero la verdad mientras preparaba mis fuentes me di cuenta de que es un asunto algo complejo y de hecho hablaré parte del asunto, pero es realmente muy complejo y bueno, algo complejo, muy complejo. Necesito profundizar un poquito más y no solamente es el tema al cual quiero hablar, entonces no hablaré mucho sobre este tema,
pero sí algunas cosas principales que se me son interesantes por compartir. Pero sí, hay mucho detrás, hay muchas cosas de las cuales están más allá de lo que puedo entender y por lo tanto no voy a hablar totalmente sobre esto. Entonces hay otras cosas que quiero agregar. Bueno, algo que puedo agregar de las circunstancias del presidente Trump, o no decir, la verdad no puedo comentar mucho. A decir verdad, muchas opciones no tenían en cuestiones de esta presidencia o de estas elecciones. Era regresar a la política que apoyó de manera directa a la guerra de Ucrania junto con el inicio del colapso de la economía europea. De hecho, en un artículo publicado por Santander, así es, mis estimados, el banco tiene un artículo hablando de las consecuencias negativas de la guerra para Europa. Habla del principal impacto económico de la Unión Europea, el shock de oferta provocado por el aumento de los precios del petróleo y el gas, el impacto de las amenazas geopolíticas sobre la confianza en los hogares y el sentimiento de los inversores, o sea, la desconfianza de los inversores, la necesidad de ayudar a miles de refugiados de guerra e incrementando el gasto de defensa y nuevos planes de energía para la Unión Europea. Ha habido grandes problemas para la Unión Europea desde que empezó esta guerra y pues en esto hay un artículo más amplio, el cual voy a ver si lo puedo dejar en los comentarios por si quieren leerlo acerca de pues estos desafíos que presenta la Unión Europea desde que inició la guerra con Ucrania y Rusia. Una guerra que se pudo haber evitado en palabras de Trump. De hecho, Trump en muchas ocasiones dijo que la guerra no debió de ser. Y pues obviamente continuando con las políticas que ya tenían, pues tal vez la guerra no hubiera pasado como él según había dicho. Algo que tal vez, pues quiero imaginar, pero de la misma forma tal vez hubiera llegado otro presidente, como lo que pasó con Biden y hubiera pues provocado estas hostilidades que al final terminaron en guerra. Entonces no puedo decir si la guerra tal vez no debió de ser o nunca hubiese pasado, pero sin duda para Trump la guerra no se estaban concentrando principalmente en la guerra o la aislación de Rusia, se estaban provocando más en competir contra China o aislar a China del mercado mundial. No era tanto provocar una guerra. Entonces quiero pensar que la guerra, si las políticas de Trump se mantenían fieles, tal vez la guerra no hubiera continuado. Eso quiero creer o eso podemos creer. Bueno, pero algo que también quisiera agregar respecto a lo que ha estado pasando, en una ocasión un estadounidense me dijo que si mi país estaba como estaba era debido al tipo de gente, pues la gente tiene el gobernante que merece. En ese momento no le dije nada, la verdad, me dolió muchísimo el comentario, pero si un día llega a escuchar en mi podcast, o me lo llego a topar, creo que le repetiría las mismas palabras, aunque ya olvidé quién fue, pero le repetiría eso, que pues exactamente tenemos el presidente que merecemos. En México pues comprendo que exista esta idolatría que realmente se ha mantenido en pedirle migajas a los gobernantes debido a no aceptar que nos equivocamos y a decir que los gobernantes de los cuales hemos votado también son corruptos como los otros anteriores. Pero en Estados Unidos también existe este sesgo de superioridad donde les ha hecho creer de que están excelentes con las condiciones que tienen cuando realmente no lo es así. Pues en estos últimos años el país de las oportunidades ha tornado otra cosa, en donde hemos visto personas sin lugar y personas sin tantas oportunidades, como algo que en su principio del siglo lo querían hacer demostrar. En un artículo del Economista se habla de las 4.3 millones de viviendas que se requieren, de las gran brecha salarial que está existiendo y cómo prácticamente la clase media se ha estado apagando, una clase fundamental para el equilibrio de la sociedad. Estamos hablando de que en el momento en que la clase media desaparezca y existan grandes brechas, pues el colapso va a llegar. Estos descontentos por algo están pasando, es algo que ya se tiene desde hace muchos años, desde las políticas anteriores de Estados Unidos, en donde prácticamente se ha hecho o se le ha dado demasiado poder a los grandes empresarios, se les han hecho paraísos fiscales. Entonces esto está llegando a un punto en donde la brecha es tanta que pues va a llegar un gran descontento social. Al final del día tengan en mente que pues los pobres son más y pues las revueltas pueden ser más catastróficas con más gente. La gente al servicio de los soldados tiene y vive con personas de bajos recursos. Al final ellos pueden hacer una gran diferencia y es algo que no se entiende o no se comprende.
que al final el gran colapso puede ser por las mismas brechas que se están provocando, por las políticas que se tenían anteriormente. Para terminar, quiero agregar una parte en donde estuve hablando con una de mis maestras de inglés hace mucho tiempo respecto a la migración. Ella me hablaba de pues la seguridad que tenía su pueblo antes de que ella se emigrara. Y pues no pude decir mucho, que había algo, una tensión en la cual pues no quería regarla a hacer un comentario tal vez un poco ofensivo, pero al final ella sintió mis comentarios y salió una frase en la cual pues la compartí a mi forma de traducirlo, en donde dice que a donde fueres haz lo que vieres, y en eso es real esta parte. Si llegamos a un lugar hay que respetar las buenas costumbres, no hay querer llegar a imponer nuestras viejas costumbres cuando a veces nuestras costumbres realmente no son virtuosas y afectan mucho a la sociedad nueva en la que estamos. Si en México se habla acerca de la calidez de las personas y de cómo son muy abiertas a dar sus casas o a dar hospedaje, algo que en muchos países tal vez no lo es, y a mucha gente extranjera le gusta esa parte, pero si es como es, pues por la misma gente, como es el tipo de gente, es que las buenas costumbres se hacen y se van formando a tal punto de poder, pues, mostrar esta bonita parte. Y está mal de las personas que dicen, no, pues si yo hago esto, así esto en mi país, yo voy a llegar a hacer esto en este país. No funciona así, y hay que respetar esa parte de que estamos en un país distinto con nuevas virtudes, y que si tiene una bonita sociedad es el cómo viven, y eso hay que respetarlo claramente. Algo, las buenas costumbres o las costumbres virtuosas hay que mantenerlas, pero las malas costumbres o las prácticas que han degenerado nuestros países no hay que repetirlas, hay que ser conscientes. Y no se trata también de ser xenófobos, de que decir, no, pues es que es mexicano, ha de tener estas actitudes. No, hay muchas personas que incluso yo me considero una persona muy distinta, tal vez a las personas que son muy mexicanas. Y no es lo que yo crea que yo soy la cereza del pastel, ¿no? Sin duda sé que pues al menos se me ha educado con buenos principios, y considero de que las buenas virtudes deben permanecer en las sociedades, y eso hay que aportarlo, y eso es algo que se aporta a otra sociedad. Las buenas virtudes, los buenos principios se aportan a una sociedad en la cual podamos llegar, pero las malas actitudes o cosas que realmente no son y que vemos que son dañinas en nuestro país, en muchas ocasiones la corrupción, algunos falta de modales, entre otras cosas, pues no está bien de que, pues si yo lo hacía en mi casa, lo voy a hacer en esta. No, no se trata de eso, no se trata de respetar, y es algo que está pasando en Europa también, de que muchos llegan queriendo imponer sus viejas costumbres, y como les digo, las malas virtudes ni en tus países hay que hacerlas. Espero que se entienda esta parte. Otro tema sobre la guerra, pues al terminar la pandemia pudimos ver la tranquilidad, bueno, ya pasando la guerra, pudimos ver la tranquilidad, de hecho no duró mucho para los europeos, pues empezó un conflicto entre Ucrania y Rusia. De hecho, ya tengo varios podcasts hablando sobre esto, entonces no voy a profundizar mucho en esta parte. Una guerra directa entre la OTAN y la Rusia, en pocas palabras, en donde las únicas víctimas son los ucranianos. Y es una pena ver cómo ucranianos hablan bien y de la Unión Europea, cuando ellos empezaron a sembrar esto caos. Y repito, si quieren saber algo más sobre todo lo que ha pasado de la guerra, pues tengo otros podcasts que te espero anclarlos en la descripción de este podcast para que ustedes puedan verlos. Ok, pues, ok, entonces realmente desde que empezó esta guerra, pues las cosas no han parado para bien. Bueno, hace unas semanas pudimos empezar como a ver un conflicto que tenía de dos potencias nucleares, perdón, entre Pakistán y la India, debido a cómo la India estaba bloqueando parte de las reservas de agua. Bueno, era más que un río que desembocaba en Pakistán, en lo que, pues, de acuerdo a un tratado que tenían, ellos estaban compartiendo agua. Entonces se supone que de por sí ya estaban empezando las hostilidades entre las fronteras, pero esto como que fue lo que detonó más el agua que compartían. Entre pequeños ataques que estuvieron en la frontera, pero esto no alcanzó tanto. Al final empezaron a hacer negociaciones y esto paró un poco. Normal, ok, y pues esto se ha detenido momentáneamente, no, tampoco no es como que digas ya no se van a pelear, se ha detenido por el momento. Así que pues fue esto una pequeña alarma,
Ya ahorita te digo, continúan en las negociaciones y pues después, hace unos días, el señor Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, se le ocurrió estúpidamente atacar a Irán. No sé si creyó que era como los palestinos o como los del Líbano, que se quedarían ante sus ataques y que su cúpula de hierro resistiría. Pero nos hemos dado cuenta que la cúpula de hierro pasó a ser una cúpula de cartón para los iraníes. Y a pesar de que organizaciones internacionales de energía atómica dijeron que Irán no tenía armas nucleares, de hecho, ese fue el concepto con lo que lo atacaron, diciendo que ellos tenían armas nucleares y que estaban y que iban a sabotear esos porque y los únicos al parecer que pueden tener armas nucleares es Israel. De hecho, en recientes documentos revelados, que creo que los voy a contar, espero que sí, o puedo hacer un podcast de esto, así que lo voy a checar, a ver, pero ustedes decidan. Eh, Habla de que Israel sí tiene armas nucleares, tiene proyectos en donde incluso Estados Unidos confirma de que Israel sí tiene armas nucleares. Bueno, pero para los israelíes los únicos que pueden tener armas nucleares son ellos y pues decidieron bombardear Irán, las instalaciones en las instalaciones nucleares. Eh, la verdad, eso fue más un acto de guerra por parte de Israel. Es algo que no debe quedar duda, pues el bombardear las instalaciones nucleares no queriendo generar un desastre nuclear suena muy elocuente por parte de Israel. No sé si son elocuentes o se hacen idiotas, pues al principio bien se pudieron despreocupar después de la primera ataque. Irán no hizo nada más que una publicación en redes sociales haciendo referencia de que Israel quedaría inhabitable para más tarde cumplir las amenazas, pues desde ese momento han estado cayendo misiles en Tel Aviv, ciudad de Israel, ciudad importante de Israel, al igual que en Teherán, capital de Irán, y los ataques han sido devastadores para ambos países. Al final podemos observar que no es lo mismo entrar en guerra con un pueblo que a puras penas se puede defender a un país preparado para el combate. De hecho, aquí quiero hacer un paréntesis, esto yo no lo tenía pensado, ni lo había escrito, pero antes de terminar cuando terminé esto de grabar y hacer las cosas, los guiones y las informaciones que ya tenía, recientemente hay un artículo um, hablando acerca de que Irán, no lo tengo exactamente, bueno, ahorita lo leeré en un momento. Ok, aquí lo tengo. De hecho, es una declaración del general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en donde dice que desde marzo estaban seguros de que habría una guerra con Israel. Pues nos preparamos meticulosamente para este escenario. Sin embargo, no esperábamos que ocurriera antes de que finalizaran las negociaciones, esto fue una sorpresa. Entonces, el ataque con Irán ya lo tenían esperado, más sin embargo, aún estaban como pensando en qué momento llegaría. Estaban preparados, los misiles se estaban haciendo y se estaban preparando en todo momento. Y no sé si Israel pensó de que iba a estar inmune ante pues estas represalias que hacía, pero pues los ataques fueron. Es algo incongruente querer o defender la parte de que Irán actuó injustificadamente. No actuó injustificadamente. Israel violó el derecho internacional y específicamente bombardeando instalaciones nucleares. Entonces, violó todos los acuerdos. No, a eso no hay sin duda. Entonces no nos hagamos como que defender lo indefendible. Esta parte de los ataques que hizo Israel contra Irán fueron muy contundentes y fue exactamente un acto de guerra. Un acto de guerra empezada por Israel mismo. El pensar de que Irán no debió haber atacado o no debió haber represalias, eso es una mentira. Mataron a científicos iraníes y ya lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo, matando a científicos iraníes, a físicos, por la misma miedo de que no construyeran armas nucleares. Y de hecho, habían negociaciones en este caso la OIEA, la vigilancia de la energía nuclear atómica, estaban haciendo solamente, el objetivo era la energía nuclear, lo que estaban preparando. Y puede que sí, tengan en mente la construcción de armas nucleares o tengan ya armas nucleares, pero es una cobardía el querer meter política en un país que no es tuyo. No sé, el querer predominar en Oriente porque te gusta, porque quieres hacerlo.
Bueno, continuando con lo de la guerra, pues lo que ha estado aconteciendo y los videos que he visto referente a los ataques de Irán hacia Israel y de Israel hacia Irán, pues una de las que me gustó mucho fue bueno, no me gustó a mí, pero es impresionante verlo y cual quiero recalcarlo, es una transmisión en donde palestinos están festejando cómo Israel es bombardeado y también apenas antes de dormir vi un video en donde los palestinos estaban viendo cómo cruzaban los misiles hacia Israel y ellos festejando pues los misiles en general, cómo están viendo que van a caer los misiles. Eh, una actitud que pues en una ocasión mi primo la cuestionó de sanguinaria, pero para decir verdad no podemos no puedo juzgarlos en tal, porque pues para empezar, estas personas han perdido a familiares en donde de manera muy injusta han sido bombardeados. De hecho, en uno de no sé si se hizo popular en medios o que hayan conocido ustedes, pero durante esta guerra Israel bombardeó un hospital de heridos y fue fatal para muchas familias y sin duda es una pena que haya pasado esto, específicamente un hospital. Según ellos que ahí se escondían soldados, pero no, la verdad es que solamente se estaban atendiendo a puros heridos. Ese es un hospital específicamente. Entonces, según ellos hablan de no agarrar a los civiles para escudarse, pero es algo que ellos ahora están haciendo. No sé, como que no me suena muy congruente las ideas que usualmente promueven en ocasiones este país. Algo que hay que aclarar perfectamente es de que no estoy a favor de la guerra, pero tampoco estoy a favor de la indefensión. No se trata de abrir la puerta de tu casa para que terminen de masacrar a tu familia. Se trata de defender tu propio castillo, de los invasores que tratan de subyugarte y quitarte tus tierras o tu libertad. Creo en la libertad y la defensa de la misma. Lamento a las víctimas que estén en el fuego cruzado y es una pena de que las familias de las cuales organizan la guerra y la financian no derramen su propia sangre, para que midan el sufrimiento que están provocando. En la última publicación de Irán hacía énfasis que ya tenían armas nucleares y no es por alarmar, pero esperemos que esto se resuelva, pues dudo que alguno de los dos aspectos de los dos, la derrota la acepten fácilmente y no se decidan a entrar o a estrenar sus armas nucleares. Lo peor no es cuando se detonan, sino la radiación que se esparce en la atmósfera, algo que ya hemos hablado y que muchos científicos ya han visto de cómo no solamente la bomba no destruye o no mata a las familias, las personas en el momento, sino también después, mucho después, empieza a hacer efectos en la zona en donde la bomba cayó. Es posible que en un futuro estemos condenados a alguien que le venda su alma al diablo con intenciones personales y que se proclame como ser de paz y que cedamos a sus caprichos por ser tan ignorantes y codescendientes para no notar las malas intenciones de sus deseos de esclavizar a la sociedad. Investiguen, cuestionen y no ignoren sus responsabilidades civiles con la sociedad en la que están. Participen de manera directa o indirecta en su democracia o intento de democracia, con coherencia, virtud, inteligencia, y es posible debatir de manera sabia y prudente para ver distintos puntos de vista que sean coherentes y distinguen y sean distinguidos. Y igual puedan distinguir la posibilidad que si tenemos una idea errónea, pues seamos humildes al aceptar que es una idea mala. Eso es el verdadero progreso. Espero que mi podcast les guste y ya saben, aléjense de la demagogia y de todo aquel que promueva la ignorancia. Espero que este mensaje les haya ayudado mucho y pues si les gusta este podcast pueden compartirlo, me ayuda a que se transmita mejor el mensaje y esto fortalece un poco más pues los conceptos que estoy intentando hacer. Por último me gustaría hacer una frase de Albert Einstein que dice: no sé con qué armas se peleen en la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Entonces tengamos cuidado respecto a esto y apoyar ideales que promuevan la guerra. Así que nos vemos a la próxima y disfruten este buen día. ¿Qué tal a todos? Voy a grabar nuevamente esto que se salió de control, el audio está quedando mal, y me estoy cansando de decirlo, pero pues es una información nueva.
y en el video estaré poniendo, o sea, porque apenas me estoy enterando, y unas imágenes con cierta información y ciertos pensamientos que están sucediendo recientemente para que les queden claro en el video de YouTube, obviamente. Ahí estarán algunas informaciones dentro del mismo video como van corriendo en algunas noticias y pues obviamente que conforme a los acontecimientos que están pasando recientemente. De hecho, esto es algo nuevo, me acabo de enterar ahorita mientras terminaba de editar el video, que Estados Unidos se ha metido a la guerra en Irak directamente, una guerra de la cual pues es un desastre, es una pena que esto esté pasando. Tengamos en cuenta que la guerra ya no es como antes, en palabras de un ex soldado que estuvo en la guerra con Ucrania, donde decía que pues ya no son de hombre contra hombre, ya son misiles contra misiles. Y esto no sabemos qué vaya a ser o si las represalias también vayan a ser directamente a Estados Unidos. Esperemos que pues no escale y que esto pueda terminar prontamente de manera justa y amistosa, esperemos, aunque igual es algo iluso de mi parte creer eso, pero al final del día estaré dando fuentes de información, parte de los ataques de recientemente y cómo podría afectarlos directamente o indirectamente. Tengamos en cuenta de que pues, es algo que me acabo de enterar, se va a actualizar la información y no es posible que hable más respecto a esto, salvo que la situación se agrande más a un tal punto en el cual sí tenga que salir, bueno, no salir yo, ¿verdad? Pero sí hablar referente a los posibles caos, acontecimientos que puedan afectar. Entonces, es una pena esto y solo recalcar nuevamente que al final del día la guerra nos empiezan los presidentes y la sufre el pueblo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Quien toma la decisión es el presidente, pero quien paga los platos rotos es el pueblo, porque él estará en su búnker, feliz y a salvo, con su familia. Pero tú tal vez tendrás que ir a la guerra o sufrir ataques. Entonces, pondré más información referente en el video y esto, lo que pasen o las imágenes que estarán viendo en el video es referente a esto, a los nuevos acontecimientos que me acabo de entrar. Esto es una pena y pues nos vemos a la próxima.